7:05, como anunciamos al inicio del noticiero, María Brown, la ministra de Educación, nos acompañará en esta mañana para conversar sobre el regreso progresivo a la modalidad presencial en las clases de Sierra y Amazonía hasta el momento. Ponemos a la ministra en pantalla, por favor, para saludarla. Muy buen día, ministra, qué gusto tenerla con nosotros. Voy a necesitar que encienda su micrófono, ministra. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente, muchísimas gracias. Sí. Okay. Buenos días, decía, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. A usted por atendernos tan temprano en la mañana, ministra. Bueno, está planteado el escenario del regreso a actividades semipresenciales. ¿Cuántos de los establecimientos calificados son privados, cuántos públicos? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta. Realmente la gran mayoría de los establecimientos que tienen una autorización de uso paulatino de las instalaciones son de sostenimiento fiscal. Solamente tenemos en lo particular un poco más de 400 establecimientos de los 3.003 que tienen autorización o que tenían autorización hasta el jueves pasado, que cada jueves hacemos un nuevo corte porque continuamos en la revisión de manera permanente. Cada vez más instituciones educativas se suman junto a su comunidad a esta solicitud de uso progresivo de las instalaciones y el sistema y el mecanismo para esta autorización está continuamente abierto y el Ministerio hace continuamente las visitas a las infraestructuras de estas instalaciones y las instalaciones de estas instituciones educativas para verificar que cumplan con los requisitos. Justamente ahí iba, ¿cómo es el proceso, cómo ha sido este proceso de censo, de alguna manera, de estas instalaciones? Sabemos, o cómo ha estado el mantenimiento, principalmente en las instalaciones fiscales, en la infraestructura educativa fiscal. Bueno, como lo habíamos anunciado al inicio de esta gestión, hicimos de inmediato un barrido, un recorrido general de las instalaciones educativas fiscales, casi 13.000 instituciones educativas fiscales de las 16.000 que existen, en donde pudimos verificar que existe un gran número de instituciones educativas que requieren un mantenimiento correctivo o un mantenimiento integral. Recordemos que durante la pandemia no se hizo una mayor intervención de la infraestructura, por lo tanto están bastante deterioradas las infraestructuras educativas. Hicimos una cuantificación del presupuesto que se requeriría para poner a todas estas instituciones educativas a punto, es decir, en el estado ideal, y requeriríamos de aproximadamente $600 millones, Fernando, lo cual implica que tenemos un sistema educativo que ha sido muy golpeado por la emergencia, que ha sido muy golpeado por la pandemia, y es por esto que el día de ayer precisamente anunciamos pues el que a este esfuerzo se suma la estrategia Apadrina una Escuela. Ministra, ustedes tienen muy poco tiempo en el cargo, pero de sus palabras extraigo que el Ministerio de Educación básicamente no hizo mantenimiento a nada de las infraestructuras educativas fiscales durante todo el tiempo de la pandemia. Lamentablemente se hizo un mantenimiento bastante menor con las brigadas de conserjes que no han parado de trabajar durante toda la pandemia y han hecho un excelente trabajo para, con su mejor esfuerzo, mantener a las instituciones educativas de la mejor manera posible. Hemos visto también el apoyo de padres de familia. Lamentablemente, como te decía, la inversión en infraestructura y mantenimiento fue muy mínima. Es de allí de donde se recortó gran parte del presupuesto que se redujo a la educación durante la pandemia y por lo tanto tal vez es el afectado más visible, no necesariamente el más importante, porque también por supuesto el no tener las clases presenciales, los estudiantes han sido muy afectados en el nivel de aprendizaje. Este es tal vez el afectado invisible de la educación más importante y lo que el secretario general de Naciones Unidas ha denominado una posible crisis generacional en materia educativa, y a la cual nos enfrentamos en este momento, que debemos ir trabajando para recuperar la calidad educativa después de la pandemia, también aprovechar esta emergencia para plantear un cambio a la educación para que podamos introducir aquellas innovaciones que ya sabíamos y queríamos introducir antes de la pandemia, pero que se han vuelto completamente evidentes en este momento, tales como la incorporación de las tecnologías a la educación, por ejemplo. Ahí voy, ministra. Temas de conectividad, ¿cómo están evaluándolos? Bueno, en conectividad estamos avanzando de manera progresiva conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Ustedes han podido escuchar a la ministra Viana Maino que el plan de trabajo sobre el incremento de la conectividad busca llegar a todas las parroquias del país y se ha avanzado de manera significativa con algunas parroquias. Asimismo, se hizo la conexión del cable Mistral que nos ayuda pues también a mejorar la calidad de la conectividad, pero la brecha en educación sigue siendo muy grande y nos tomará algún tiempo recuperarla. Estamos hablando de cerca de 6,000 instituciones educativas fiscales que lamentablemente no cuentan con conectividad y además a esto se suma no solamente la conectividad, sino se suma también la tecnología, es decir, los dispositivos a disposición tanto de docentes como estudiantes, conjuntamente con una agenda educativa digital que acompañe con ciudadanía digital, con alfabetización mediática e informacional, porque no se trata únicamente de dotar de la herramienta, si la herramienta termina siendo solamente eso, es una herramienta que si no sabes cómo usarla, realmente poco provecho le puedes sacar. Por lo tanto, también hay que hacer un enorme esfuerzo sobre estos temas de alfabetización mediática e informacional e introducir ciertos conocimientos dentro de todo el sistema educativo que nos permita el uso adecuado de estos dispositivos a favor de la educación. Por ahí va a ir, ¿no?, la capacitación a los docentes, porque esto sin duda nos enfrenta a problemas, pero también a grandes oportunidades, como usted decía, transformar las lógicas de la educación tan instaladas durante décadas, y esta pausa en las actividades presenciales nos ha puesto de caras a los nuevos tiempos y no podemos sino responder a ellos. ¿Existe algún programa para ir capacitando a los docentes pues, que no tienen una capacitación debida al momento en temas de conectividad y digitales? Fernando, esto es un tema continuo. Debo decir que sí se ha hecho grandes esfuerzos en capacitación con apoyo de instituciones como Microsoft, que en el Ecuador todos los docentes de sostenimiento fiscal cuentan con una cuenta gratuita de Microsoft para el uso de toda la plataforma que esta empresa pone a disposición para la educación de manera gratuita, y se ha capacitado a más ya de 90,000 docentes en el uso de esta tecnología en alfabetización mediática básica a través de programas de capacitación virtual. Pero esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana y tenemos que continuar en este ejercicio, porque es un primer acercamiento para muchos, para otros docentes que son más nativos digitales, en otros casos que han estado más expuestos y han tenido más posibilidades de usar la tecnología, no es el primero. Entonces es algo que deberemos trabajar continuamente y seguiremos ofertando cursos de capacitación y acompañamiento pedagógico para el mejor uso de la tecnología. ¿Cómo ha sido el acompañamiento con el Ministerio de Salud? ¿Existe ya un cronograma para el regreso pleno a clases? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se establecen para el regreso progresivo que estamos enfrentando en este momento? Fernando, hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud Pública de la mano desde el inicio del programa de vacunación. Ustedes saben, más de 300 de los puntos de vacunación son instituciones educativas, y esto ha implicado pues un esfuerzo muy importante de parte de docentes, directivos, en particular de conserjes y del equipo técnico del Ministerio de Educación para dar mantenimiento, limpieza a estas instalaciones. Hemos también acompañado proveyendo desde el Ministerio de Educación de digitadores con la tecnología necesaria para poder ingresar los datos de las personas que se vacunen. Luego pasamos a una fase que ya inició la vacunación de jóvenes en edad escolar a partir de los 16 años, que ahora ustedes saben forman parte del grupo objetivo que tenía el Ministerio de Salud Pública para estos primeros 100 días, y ya se ha avanzado con prácticamente convocatorias al 100% de la población mayor de 16 años, y a mediados de este mes que entra el día de mañana, iniciamos pues con la vacunación de estudiantes a partir de los 12 años de edad. En todo momento estamos coordinando tanto en las convocatorias para que las familias conozcan cuáles son los puntos de vacunación y la fecha que les corresponde para que puedan ir a vacunarse, como en la movilización conjunta de los insumos necesarios para poder avanzar en este esfuerzo. También se ha vacunado, ustedes habrán podido ver, a estudiantes de 12 años en adelante que tienen enfermedades catastróficas o agravantes. Esto ha sido parte de la campaña inicial de vacunación, donde se ha podido llegar a esta población tan vulnerable, que es muy importante tanto para el Ministerio de Salud Pública como para el Ministerio de Educación en este gobierno del encuentro liderado por nuestro presidente Guillermo Lasso.
Ministra, ¿cómo va a operar este sistema? Es decir, ¿van a haber días en que se dividan por grupos, o más bien todos los días serán divididos por grupos los estudiantes que no estarán en presenciales continuarán con la modalidad en la que han venido estudiando este último año y medio? Así es, en este retorno progresivo a la presencialidad mantenemos la lógica que se había instaurado el 7 de junio, avanzar poco a poco con las instalaciones e instituciones educativas en la adecuación de sus planes de continuidad educativa, en el cual solicitan la asistencia presencial alternada de un número de sus estudiantes y poco a poco también van incrementando este número conforme van adecuándose a estas medidas de bioseguridad. El distanciamiento es la medida primordial. Tenemos un cálculo de 1.5 metros entre cada persona a todos sus costados. Esto implica un espacio necesario de 2.25 metros cuadrados por persona, incluyendo pues los que nos permite tener la suficiente circulación de aire y sobre todo la suficiente distancia. El uso permanente de mascarillas se mantiene pese a la vacunación, que nos ayuda, por supuesto, y que ustedes han visto los grandes resultados. No queremos que esto pueda relajar las medidas de bioseguridad porque podría haber un repunte en contagios. Entonces, poco a poco van estos estudiantes yendo de manera presencial. Sobre todo, hacemos un esfuerzo para que los estudiantes en zonas donde no existe conectividad ya tengan al menos un contacto semanal presencial con sus docentes, mientras seguimos avanzando con el plan de mejorar la conectividad, y el resto de estudiantes que no van a tener todavía la presencialidad se mantienen en educación en casa con modalidades mixtas, no solamente con el uso de la tecnología, sino con también envío de tareas a domicilio, la impresión de fichas pedagógicas, el acompañamiento de radios comunitarias nos han acompañado mucho en zonas en donde no existe también muy buena cobertura del Internet. Y estas estrategias continuarán conforme avancemos hasta llegar a la totalidad de la población. Y también importante mencionar, Fernando, que brindaremos la posibilidad a aquellas familias que pese a la pandemia, no solamente por la pandemia, desean que los estudiantes tengan la posibilidad de una modalidad a distancia por distintas razones, por enfermedades asociadas, porque son deportistas de alto rendimiento y deben viajar con mucha frecuencia, y por motivos tan diversos que pueden existir en nuestra población. Ya tenemos pues la posibilidad de tener educación a distancia de forma permanente para todos los estudiantes en edad escolar. Y esto también es una noticia importante para este inicio de régimen Sierra Amazonía y para el segundo, y para, bueno, también para régimen Costa en sus distintas instituciones educativas que estamos creando, las unidades educativas fiscales de educación a distancia. ¿Esto alteraría el sistema de evaluación y calificación? Es decir, ¿habrá que tener 2 o 3 sistemas para las distintas modalidades? En realidad, Fernando, estamos revisando todo el sistema de evaluación. Como estamos trabajando en la flexibilización de la educación, en la contextualización de currículos, todo esto va acompañado también de una actualización del sistema de evaluación, que tiene que ser un sistema más cualitativo, que acompaña al estudiante con información permanente sobre cuáles son las áreas de fortaleza y cuáles son las áreas que debemos también nosotros mejorar. Es además repensar la forma de evaluación para que no solamente se contemple como evaluación las tareas y sobre todo las pruebas y exámenes estandarizados o complexivos, sino que también se incorporen procesos de evaluación más significativos, proyectos interdisciplinares que se vinculen con la comunidad y que permitan a los estudiantes ver con más significado qué es lo que están aprendiendo, para qué lo están aprendiendo y cómo pueden utilizarlo en su cotidianidad. Entonces, el sistema de evaluación de estas modalidades también tiene que irse adecuando, al igual que de la modalidad presencial, en un ejercicio permanente de mejora para que vayamos a esta versión de la educación repotenciada post pandemia. Yo siempre lo digo, sería una pena que luego de todo esto volvamos a hacer exactamente todo de la misma manera que lo hacíamos antes y no haber aprovechado esta oportunidad también de aprendizaje. Qué lindo y complejo desafío tenemos enfrente, ministra. La costa, ¿cómo avanza el programa en mi región? Muy bien, hemos tenido también una muy buena acogida del retorno progresivo a la presencialidad. En este ejercicio hemos visto
siempre hay un poco más de instituciones educativas en el régimen Sierra Amazonía, pero de manera proporcional también hemos ido aumentando el número de instituciones que se suman a este retorno progresivo a la presencialidad. Hemos estado trabajando con los docentes, tanto en régimen Sierra, pero sobre todo en régimen Costa, porque ya estaban en clases, en procesos formativos y de sensibilización sobre el uso de los proyectos interdisciplinares como forma de trabajo, en la cual podamos, como te decía hace un momento, pues también lograr que los estudiantes vean la razón de lo que están estudiando, el para qué, y no solamente sea un requerimiento, sino que efectivamente vean la utilidad de la educación y que la vean, la palpen con sus propias manos y de manera muy concreta. Este ejercicio continuará con los docentes. Avanzamos también muy positivamente sobre la vacunación de docentes y por supuesto esto ayudó a que poco a poco en el régimen Costa también más y más instituciones educativas se vayan sumando a este retorno progresivo a la presencialidad. En total, en todo el país, hasta el momento hemos tenido 9 casos que se han reportado de COVID dentro del sistema educativo por docentes, un docente y 8 estudiantes, de los cuales de inmediato se establecen los protocolos, se instauran los cercos epidemiológicos para evitar que existan mayores contagios. Ventajosamente, hasta el momento no hemos tenido casos de contagio al interno de estos casos específicos. Son 7 que ya están recuperados los estudiantes, 1 que sigue en cerco epidemiológico, pero que evoluciona muy bien. Esto nos da cuenta que las medidas de bioseguridad y los protocolos han funcionado en el régimen Costa y que hemos podido constatar que las instituciones educativas son espacios seguros cuando se respetan estas medidas y se activan los protocolos de forma adecuada. Muy bien, ministra. Sabemos que tiene otra entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle esto. En la costa, la seguridad de las escuelas y colegios es tremenda, es una tremenda preocupación de las familias. ¿Se lo han coordinado con Alexandra Vela para este regreso? Hemos estado coordinando con Alexandra Vela, por supuesto, pero también con el COE Nacional. Existe una red de cámaras de seguridad que tenemos que ir actualizando y ampliando, pero también, Fernando, yo creo que es la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad. En muchas ocasiones, el robo, por ejemplo, que se produce con frecuencia en las instituciones educativas, es por mismos miembros de la comunidad. Y en esto nos da la pauta de que tenemos que empoderarnos y de nuestras instituciones educativas, porque no son ajenas, son de todos los ecuatorianos y por lo tanto es responsabilidad de todos cuidar este bien, que es un bien público, y eso nos hace reflexionar sobre esta concepción de lo público como algo de todos y no como algo ajeno, porque la propia comunidad nos puede ayudar también a ser guardianes y vigilantes de la seguridad y también del buen estado de estas instalaciones que muchas veces han sido deteriorados por la falta de interés de la propia comunidad también, y en muchos casos, como te decía, hemos detectado que son propios miembros de la misma comunidad que entran a robar estos espacios, por ejemplo. Entonces es un ejercicio, por un lado, sí, de incremento de la seguridad, pero por otro lado también de una mejora en la corresponsabilidad, en ese sentido de corresponsabilidad de todos los ecuatorianos. Bien, ministra, le agradecemos muchísimo. Antes de que nos mate su gente y la mía, vamos a tener que despedir esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día. Igualmente para usted. María Brown, ministra de Educación, conversábamos sobre el retorno progresivo a actividades presenciales en el Sistema Nacional de Educación. Nos vamos a una pausa, regresamos al ratito.